capítulo, el segundo capítulo de este material. Que es el sistema cardiovascular. De la manera que esta lección usted deberá ser capaz de identificar y analizar el sistema cardíaco y los potenciales de acción. Vamos a recordar algunos aspectos ya mencionados sobre el potencial de acción que han sido vertidos en la primera parte del curso. Pero vamos a probablemente dirigirlos hacia el potencial de acción que se produce en el músculo cardíaco, que es diferente. Bueno, ya sabemos que el sistema cardiovascular, como su nombre lo dice, tiene que ver con el corazón. Está formado por el corazón y un sistema de vasos. De verdad son tres sistemas de vasos: las arterias, las venas y los vasos linfáticos. Todos ellos forman parte del sistema cardiovascular. El corazón en realidad, el sistema cardiovascular está compuesto por una bomba que impulsa la sangre a través de estos vasos sanguíneos, este sistema de vasos, y esa bomba en realidad se trata de dos bombas localizadas en serie: una bomba derecha y una bomba izquierda. La bomba derecha tiene a su cargo la circulación menor o circulación pulmonar, y la bomba izquierda tiene a su cargo la circulación sistémica. La primera envía la sangre a un órgano vecino, que es los pulmones, y la segunda envía la sangre a toda la economía. Ahora, si nos imaginamos el trabajo que le debe costar esa bomba, por ejemplo, la bomba derecha, de enviar la sangre a los pulmones que están ahí al costado del corazón, indudablemente que debemos imaginar que las presiones, las fuerzas que necesita para impulsar la sangre a esos lugares va a ser menor, mucho menor que la que necesita el corazón izquierdo, la bomba izquierda, para impulsar la sangre a toda la economía, a todo el organismo. Y eso es así. La presión sistólica, por ejemplo, en el corazón derecho, se genera en el corazón derecho es de 25 milímetros de mercurio. Y la presión diastólica, 14 milímetros de mercurio. 25 versus 14. En el corazón izquierdo no. Se genera una presión sistólica de 120 y una presión diastólica de 80. La diferencia es bastante grande. Entonces podemos concluir indudablemente que el que trabaja más, indudablemente, el que se contrae más intensamente es el corazón izquierdo, la bomba izquierda. ¿Okay? Debido justamente a dónde envía el producto, su trabajo, que es la sangre, donde envía la sangre. Y aquí hay algunos conceptos que es importante tener en cuenta. En primer lugar, el gasto cardíaco o débito cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? O débito cardíaco es el producto del trabajo del corazón. El producto del trabajo del corazón. Que como dije, es diferente el corazón derecho al corazón izquierdo. La bomba derecha a la bomba izquierda. Es diferente. Ese gasto cardíaco o débito cardíaco va a depender de dos factores: la frecuencia cardíaca y el volumen latido. La frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos, la cantidad de contracciones que tiene el músculo cardíaco en un minuto. Y en promedio, el corazón se contrae a una frecuencia de entre 60 a 80, promedio 70 latidos por minuto. Es el promedio de la velocidad a la que se contrae el corazón en un minuto. Y el volumen latido es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto. En cada contracción. ¿Qué cantidad expulsa el corazón en cada contracción? Aproximadamente promedio, y en reposo, bombea, expulsa 70 mililitros de sangre. De esta manera que, simplificado la frecuencia cardíaca por el volumen latido, en un minuto el corazón está impulsando en promedio 5 litros de sangre por minuto. 5 litros es el trabajo cardíaco, es el bombeo cardíaco, es el gasto cardíaco, el débito cardíaco. Pero quien en verdad impulsa esa sangre es el ventrículo. Por eso se le conoce, por términos, se le conoce como débito sistólico. El débito sistólico es lo mismo que gasto cardíaco.
el que se contrae e impulsa la sangre es el ventrículo. ¿En qué fase? La fase de sístole, la fase del débito sistólico. Ahora, estos factores pueden influir, no pueden modificar el gasto primero y el gasto cardíaco. La frecuencia cardíaca va a depender de la actividad normal del corazón, ¿no? De la capacidad del corazón de generar impulso cardíaco y que estos cardíacos se propaguen a lo largo y ancho del corazón. Va a depender de la capacidad de generación de impulsos del corazón y también de la capacidad contráctil probablemente del corazón. Que este se contrae, que responde al estímulo contrayéndose. Y el volumen latido sí va a depender de varios otros factores adicionales. Primero, depende de la capacidad contráctil, por supuesto. El corazón, como dice, en una contracción normal, como lo he mencionado, más o menos expulsa en reposo 70 mililitros de sangre en cada latido. Eso es en reposo. Esto se puede incrementar, por ejemplo, cuando el corazón se contrae vigorosamente, potentemente. Se puede incrementar. O puede disminuir si se contrae lentamente. Va a depender de las necesidades metabólicas de los tejidos. Una cosa es la necesidad metabólica en este momento y otra muy distinta cuando, por ejemplo, están haciendo ejercicio. Están jugando fulbito, vóley, o haciendo ejercicio, o corriendo. Ahí la necesidad se incrementa. Ahí los tejidos necesitan más sangre. Por lo tanto, mayor cantidad de nutrientes, mayor cantidad de oxígeno, y eso se logra a través de bombear una mayor cantidad de sangre. ¿Quién se encarga de eso? Nuevamente el corazón. ¿Y cómo satisface esa demanda? Pues contrayéndose más intensamente y más rápidamente. De esa manera se modifica el gasto cardíaco. Se modifica el gasto cardíaco de manera normal. ¿Cuál es la capacidad total del corazón? En reposo, su capacidad, la cantidad de sangre que recibe el corazón, el volumen total de sangre que puede almacenar el ventrículo es de 125 mililitros. Pero en ciertos casos este volumen se puede incrementar. Por ejemplo, cuando la necesidad metabólica se incrementa. El corazón requiere enviar más sangre a toda la economía. De ahí hay una vasoconstricción y eso impulsa una cantidad adicional de sangre en el corazón. El corazón puede albergar hasta 250 mililitros. Esa es su capacidad total, mayor. Indudablemente cuando eso ocurre, el corazón se va a contraer con una mayor fuerza y el volumen latido se va a incrementar. Si disminuye este volumen de sangre que viene del corazón, que llena el corazón, indudablemente eso afecta al volumen latido. Y eso justamente hay que destacar. Entonces, el volumen latido depende de la capacidad contráctil del corazón. Depende de la fuerza con la que se contrae. Se puede modificar. Se contrae más intensamente, eso, el volumen latido aumenta. Se contrae menos intensamente, el volumen latido disminuye. Otro factor es la precarga. La precarga tiene que ver con la cantidad de sangre que retorna al corazón desde la periferia. Y esa sangre retorna al corazón a través de la vena cava superior, vena cava inferior, ¿no? Y en ciertas situaciones ese volumen de sangre puede disminuir o puede aumentar. Por ejemplo, nuevamente cuando la necesidad metabólica se incrementa, hay una vasoconstricción. Las venas constituyen un almacén de sangre. Si se contrae una mayor cantidad de sangre retorna al corazón. Pero también, por ejemplo, hay situaciones en las cuales el volumen de sangre puede disminuir. La precarga puede aumentar o puede disminuir en función de la cantidad de sangre que retorna al corazón. Un evento, por ejemplo, en este caso patológico, que reduce la cantidad de sangre que retorna al corazón es una hemorragia. Si perdemos sangre, si tenemos una hemorragia, el volumen sanguíneo va a disminuir en su retorno al corazón. Y eso afecta también el volumen latido. Entonces, la cantidad de sangre que retorna al corazón, el mayor o menor volumen, influye sobre el volumen latido. Va a influir sobre el volumen latido. Y la poscarga, digamos, es los obstáculos que encuentra el corazón para poder impulsar la sangre nuevamente a toda la economía o a la circulación que le corresponda. Y generalmente esa resistencia al paso de la sangre está dada fundamentalmente por el calibre del vaso sanguíneo. A menor calibre,
mayor resistencia pasa la sangre. A mayor calibre, menor resistencia pasa la sangre. Esa es la poscarga. Digamos, todos los obstáculos que encuentra el corazón para impulsar la sangre a través del sistema de vasos, en este caso, hacia el que impulsa la sangre. De esta manera que el volumen latido va a depender de los tres sistemas motores, la capacidad contráctil, la precarga y la poscarga. ¿Ok? El gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y el volumen latido. La presión arterial, por su parte, la presión arterial, 120 sobre 80, recuerden, valores normales, depende de dos factores: gasto cardíaco y resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica depende de la poscarga, depende del grado de contracción del vaso sanguíneo. A menor diámetro interno, mayor resistencia. A mayor diámetro interno, menor resistencia vascular. Son factores que se afectan directamente. Si el gasto cardíaco aumenta la presión arterial, disminuye. La resistencia vascular periférica disminuye la presión arterial. Hay una relación directa entre estos factores. Ya sabemos que este de acá depende de la frecuencia cardíaca y volumen latido. Para el sistema cardiorrespiratorio debe tener un otro propulsor, que es el corazón, la bomba, que actúa como bomba y no depende del corazón, un sistema arterial, que es un sistema de distribución y es un reservorio de presión. ¿Por qué? Porque la sangre discurre a través del sistema arterial a altas presiones. La fuerza determinante, la presión determinante que permite el flujo de sangre a través de vasos sanguíneos es la presión arterial media. Esta presión arterial media es el producto de la presión sistólica más la presión diastólica sobre 2. Si le aplicamos esa fórmula a las presiones normales, 120 sobre 80, hallamos que la presión arterial media es de 100 milímetros de mercurio, 100 milímetros al inicio de la aorta. Esa presión va a ir paulatinamente bajando dependiendo sobre todo del calibre del vaso sanguíneo, hasta llegar a los capilares, que son la segunda parte, también son parte del sistema circulatorio. Al inicio de los capilares la presión cae de 100, cae a 25. Y cuando terminan los capilares, esa presión cae aún más a 10 milímetros de mercurio. De la manera que el sistema arterial, la sangre circula por eso a grandes presiones, es un reservorio de presión. Luego se continúa con los capilares, que es un sistema de difusión, de intercambio de nutrientes, gases respiratorios. Ahí ocurre ese intercambio. El intercambio gaseoso, el intercambio de nutrientes no ocurre en cualquier vaso, ocurre solamente en los capilares, donde la presión es baja, fluctúa de 25 a 10 milímetros de mercurio, lo cual igualmente enlentece el flujo de la sangre, y eso es aprovechado también para intercambiar nutrientes por productos de desecho, oxígeno por CO2 a nivel de los capilares. Después de los capilares se continúa el sistema circulatorio con el sistema venoso. El sistema venoso es un sistema de reservorio de volumen de sangre. Ya en su momento hablamos, creo que mencionamos el hecho de que las venas constituyen un sistema de reservorio de sangre. Normalmente y en reposo, 2/3 partes del volumen sanguíneo está en las venas. El sistema venoso. Por lo tanto, el sistema venoso es un reservorio de volumen de sangre. Allí la sangre discurre a bajas presiones. A nivel de las venas, por ejemplo, el inicio de las venas, la presión ya ha caído a 10 milímetros de mercurio. Y cuando llega al corazón, cae a 0 milímetros de mercurio. Ahí discurre la sangre a bajas presiones. En ese momento vamos a ver cómo se mueve la sangre, sobre todo a nivel venoso, a baja presión. Un sistema de colección y actúa como reservorio de volumen de sangre. Además hemos mencionado que también pertenece a este sistema otro sistema de vasos, que es el vaso linfático. Los vasos tienen una función diferente. Funciones importantes del sistema cardiovascular. El siguiente está para el siguiente. Primero, intercambio gaseoso.
Ya sabemos que en conjunción con el sistema respiratorio interviene el sistema cardiovascular en el intercambio gaseoso, en la oxigenación de la sangre. ¿Quién transporta la sangre a los pulmones, a los alvéolos para que se oxigenen? El sistema cardiovascular es el que transporta la sangre. Interviene por lo tanto en el intercambio gaseoso. Interviene también la termorregulación a través de la vasodilatación o vasoconstricción de los plexos venosos situados bajo la piel. Bajo la piel hay un conjunto de venas pequeñas, pero numerosas, que pueden ser sujetas a vasoconstricción o vasodilatación. Si el vaso contrae, probablemente el flujo de sangre disminuirá. Y si se vasodilatan, aumentará el flujo de sangre. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en verano? Cuando necesitamos regular la temperatura corporal, porque la temperatura es bastante elevada, al menos en Ica es bastante elevada. ¿Qué ocurre? Pues a nivel de los plexos venosos ocurre una vasodilatación. De tal manera que la sangre fluye en mayor cantidad y esa sangre que es caliente, que transporta calor, puede disiparse por el medio ambiente. Para ello generalmente sudamos, ¿no? Para humedecer la superficie, y pues eso ayuda a la difusión del calor que se produce internamente en los tejidos internamente. De esa manera interviene la termorregulación. En invierno, ¿qué ocurre? Ocurre lo contrario. Ocurre la vasoconstricción. Y con ello, nuestro organismo ahorra calor. La finalidad es mantener la temperatura corporal dentro de ciertos rangos considerados normales, 37 grados centígrados, cercanos a 37 grados centígrados. A través de mecanismos de vasodilatación y vasoconstricción de los plexos venosos situados en la piel, por debajo de la piel. Se interviene efectivamente la termorregulación. Ya, distribución de hormonas producidas por glándulas endocrinas. Ya es conocido, ¿no? Las células endocrinas normalmente vierten su producción hormonal a la sangre. Y la sangre se encarga de transportar estas hormonas naturalmente a toda la economía, a sus tejidos blancos. Los transporta de esa manera. Las hormonas hipotalámicas, por ejemplo, de hipotálamo, se conducen a través del sistema circulatorio, conducen a toda la economía, llegan a todos los rincones de nuestro organismo. Síntesis y secreción de diversas hormonas también es capaz, sobre todo el endotelio vascular, que forma parte de los vasos sanguíneos, es capaz de metabolizar muchas hormonas. Por ejemplo, puede metabolizar la adrenalina, la serotonina, puede activar hormonas, por ejemplo, como la angiotensina 2. La angiotensina es una hormona potente vasoconstrictor que se sintetiza sobre todo a nivel del endotelio de los capilares pulmonares. Ahí se produce mayoritariamente esta hormona, que es muy activa, ¿no? A nivel vascular. Entonces hay síntesis y hay secreción de diversas hormonas, y también hay metabolización de hormonas. Distribución de nutrientes. Indudablemente los nutrientes se absorben en el tubo digestivo, utilizando naturalmente el aparato circulatorio, es transportado a todas las células de nuestro organismo. Los nutrientes que se van a absorber en el gasto intestinal. Eliminación de desechos, lo mismo. Todos los tejidos en el metabolismo celular producen productos de desecho. Estos productos son vertidos a la sangre, finalmente van a llegar a la sangre, y la sangre los va a transportar a los órganos que se encargan de la eliminación de productos de desecho, llámese riñón, llámese pulmones, se eliminan por esas vías. ¿Quién se encarga de transportar esos productos a esos tejidos? Pues el sistema cardiovascular. Y proporciona un medio óptimo para la supervivencia en las diversas células del organismo, por supuesto. Interviene en la homeostasis, en el mantenimiento del medio interno. ¿A través de qué? A través del transporte de nutrientes y a través de la eliminación de productos de desecho. Mantiene un ambiente idóneo, ideal, para que la célula pueda funcionar, ¿no? Puede cumplir sus funciones adecuadas. Estructura general del corazón. Aquí podemos ver el corazón, por ejemplo, como sus 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos. Podemos observar que los vasos sanguíneos que ingresan y salen del corazón. Los que ingresan son, digamos, aquellos que transportan la sangre de retorno al corazón, que son las venas cavas. Vena cava superior, vena cava inferior.
que devuelven la sangre a la aurícula derecha. Las venas pulmonares, que son las que retornan la sangre desde la circulación pulmonar hacia la aurícula izquierda. Podemos también observar la arteria pulmonar y la arteria aorta, que son arterias comunicadas con los ventrículos y que transportan la sangre a los dos tipos de circulación, la circulación mayor y la circulación menor, o pulmonar. Sabemos ya por anatomía, supongo que lo han llevado, están llevándolo, ¿no? Estas cavidades se comunican entre sí a través de válvulas. La válvula que comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho se llama la válvula tricúspide. La válvula que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo se llama mitral. Todas las válvulas son tricúspides, tienen 3 válvulas excepto la mitral. La mitral solamente posee 2 válvulas. La válvula que comunica al ventrículo derecho con la arteria pulmonar, la válvula pulmonar, y la válvula que comunica el ventrículo izquierdo con la aorta es la válvula aórtica. Estas dos válvulas se conocen como válvulas semilunares. Esa es anatomía. En fin. Además, podemos observar acá algo que en verde, podemos ver el sistema éxito conductor del corazón. En este sistema de éxito conductor nacen o se producen los potenciales de acción y se propaga el potencial de acción. Ya cuando hablamos del músculo esquelético dijimos que la contracción del músculo estriado esquelético va a depender de la generación y la propagación de un potencial de acción. En el músculo cardíaco ocurre exactamente lo mismo. La contracción del músculo cardíaco, ya sea auricular o ventricular, va a depender de la generación y propagación previa de un potencial de acción. Entonces, para que el músculo se contraiga, previamente en esa célula muscular debe generarse y propagarse un potencial de acción. Entonces, la contracción muscular depende de la generación previa de un potencial de acción. Y ese potencial se genera generalmente en el nodo síndrome auricular, que se llama marcapasos cardíaco. Se propaga a través de las vías intermodales, a través del nodo auriculoventricular, a través del haz de His, a través de la piel de Purkinje, que son parte del sistema de éxito conductor, como dije anteriormente. Nuevamente el esquema respirativo, la arteria pulmonar, la arteria aorta, aurícula derecha, izquierda. Y podemos acá resaltar algo, ¿no? Que el espesor, el grosor del músculo, de la capa muscular del ventrículo izquierdo es mayor que en el caso del derecho. La razón es las presiones, el trabajo que se genera en estas cavidades. Las presiones que hemos hablado para esta de acá, dijimos que eran 25 versus 14. Y acá las presiones que se producen son 80 versus 120. Son mucho mayores, por lo tanto requiere una mayor fuerza de contracción para generar esas presiones. De ahí que la mayor cantidad de tejido esté acá, en este ventrículo izquierdo. ¿No? Y también es más frecuente, por ejemplo, que ocurra un infarto cardíaco a nivel de este músculo que el otro. Es más frecuente. ¿Por qué? Porque trabaja más, se esfuerza más. Capas que forman parte del corazón. El corazón tiene 3 capas. De fuera hacia adentro sería el epicardio, el miocardio y el endocardio. Son capas que forman parte del corazón, de la pared cardíaca. El endocardio, que es la capa más interna, a su vez se divide en 2 subcapas. Primero, el endotelio vascular. Es una monocapa de células que tapiza a las cavidades cardíacas y a los vasos sanguíneos, y es la capa de células que está en contacto con la sangre, directo con la sangre. Se continúa con el subendocardio, inmediatamente porque debajo del endotelio está el subendocardio, y por ahí discurren, por ejemplo, las fibras de Purkinje, que es el éxito conductor. Por ahí discurren esas fibras para inervar finalmente a los músculos, al miocito cardíaco. Entonces ese endocardio se continúa con el miocardio.
es una capa compuesta por miocitos cardíacos. Estos son los que se contraen en cada contracción, cada latido cardíaco. Y finalmente, más externamente, está el epicardio. El epicardio es la capa más externa del corazón. Y normalmente está fusionada, está íntimamente ligada a una capa denominada capa visceral del pericardio. La capa visceral del pericardio. Está íntimamente unida. Pero una cosa es hablar del epicardio y otra muy distinta hablar de la capa visceral del pericardio. El pericardio es un tejido que envuelve el corazón y no es parte del corazón. Se ha formado, digamos, biológicamente se forma de otro tipo de tejido, pero es un tejido que envuelve el corazón, que protege el corazón. Y está formado a su vez por dos capas, ¿no? Un pericardio parietal y un pericardio visceral. El visceral es el que está íntimamente unido al epicardio, y el parietal es el que está en contacto con las vísceras cercanas. Entre ambas capas hay un espacio virtual, ¿no? El espacio pericárdico, en el cual normalmente hay una pequeña cantidad de líquido, el líquido pericárdico, que tiene un volumen de 15 a 50 mililitros aproximadamente. Bien, la primera capa que digamos es justamente el pericardio, o podemos seguir que cubre el corazón en su totalidad. Tiene dos capas, una capa conocida como pericardio visceral y otra conocida como pericardio parietal. Y entre ellas, como dije anteriormente, hay un espacio virtual. El líquido pericardio está presente en el espacio pericardio, cumple diversas funciones. Y el pericardio en general cumple diversas funciones. En primer lugar, sabemos que el corazón comienza a latir cuando un individuo recién nace y solo deja de funcionar, deja de latir cuando el individuo muere. Por lo tanto, ese corazón continuamente, durante toda la vida del individuo, está contrayéndose y relajándose, contrayéndose y relajándose. Y ese movimiento continuo, permanente, indudablemente va a originar una cierta fricción sobre los tejidos vecinos. En este caso, sobre el pericardio. El líquido pericardio está compuesto por abundantes fosfolípidos, de tal manera que eso le confiere una naturaleza lipídica que reduce la fricción, notablemente reduce la fricción que ocurre como consecuencia de la actividad normal del corazón. Y eso indudablemente evita, por ejemplo, que se produzca un tipo de inflamación a ese nivel. Si un tejido se frota con otro continuamente, permanentemente, se va a producir primero una inflamación, luego un daño ya del propio tejido y finalmente todo deriva en un proceso de cicatrización. Por ejemplo, el ejemplo típico sería el de un zapato ajustado o suelto. El roce continuo permanente en un zapato con el talón, por ejemplo, va a originar primero una inflamación y luego un proceso de cicatrización que va a formar lo que se conoce como los callos. Los callos se forman por eso. ¿Quién evita que eso suceda en el corazón? Teniendo en cuenta que él esté en contacto permanente con toda la vida del individuo, lo evita el líquido pericardio. En segundo lugar, otra función importante del pericardio es limitar la expansión cardíaca, el tejido cardíaco, el corazón. El corazón está compuesto fundamentalmente por miocitos cardíacos. Y el músculo cardíaco, al igual que el músculo esquelético, es un tejido distendible. Se puede estirar y puede recuperar su forma habitual. Pero no está libre, por ejemplo, de una sobredistensión. Por algún motivo puede haber un incremento de retorno de sangre al corazón y eso puede provocar una sobredistensión del corazón. Y la sobredistensión produce daño, produce la exclusión del tejido, en este caso muscular. ¿Quién evita esa sobredistensión? El pericardio. El pericardio normalmente tiene un tamaño un poco más amplio, más grande que el corazón.
Y el tejido pericárdico mayormente es tejido fibroso, tejido conectivo fibroso. De tal manera que no es entendible, no se distiende, no se estira. Al tener un tamaño más grande que el corazón, le permite al corazón distenderse hasta cierto límite y luego ya se lo impide. Entonces limita la contracción, la distensión del corazón y evita posibles daños por una sobredistensión. Transmite las presiones que se generan en los órganos vecinos. Cuando hablamos del sistema respiratorio dijimos que en los pulmones se generan presiones positivas y negativas para que el aire pueda ingresar y salir del pulmón. Esas presiones generalmente afectan al corazón, que está rodeado por los pulmones. De tal manera que esas presiones son transmitidas probablemente a través del pericardio al corazón. Y el corazón generalmente se sincroniza, ¿no?, con esos, digamos, aumentos, disminución de presión para que pueda expandirse sin problema y contraer también sin problema. Y finalmente fija el corazón en la posición en la que está. La posición del corazón no está determinada por ligamento, ¿no?, es por el lirio nada más. El lirio es el que mantiene el corazón en esa posición, en la parte central del tórax. Y el lirio está formado por las arterias, las venas, los vasos sanguíneos que ingresan y salen del corazón, así como también de los nervios. Todos ellos forman el lirio. Y a veces ese lirio se ve reforzado porque está cubierto por el pericardio. Todo ello contribuye a fijar el corazón en una determinada posición. El epicardio es la capa más externa del corazón. Es una célula que históricamente no ha recibido la importancia de vida porque se pensaba simplemente en una capa más. Le da más importancia probablemente al miocardio y al subendocardio, porque por ahí discurrían las vías pulquinas. El epicardio últimamente ha adquirido la atención de los científicos porque se han descubierto como parte de este epicardio unas células madre pluripotenciales. Estas células madre, como dije anteriormente, se han descubierto hace unos 20 o 25 años y a partir de ahí están siendo sujetas a diversos experimentos. Si estamos hablando de una célula madre pluripotencial, entonces podemos deducir de que a partir de la célula madre pluripotencial se puede, digamos, producir, se puede formar distintos tipos de células, incluidos los cardiomiocitos, los miocitos cardíacos. Los miocitos cardíacos son células que han perdido la capacidad de dividirse, de multiplicarse. Por lo tanto, si un miocito cardíaco muere, no va a ser reemplazado. No es reemplazado actualmente por ningún tipo de célula. Y el trabajo que realizaba ese miocito que ha muerto es asumido por los miocitos que quedan. De tal manera que cuanto más miocitos mueran, mayor será la carga de trabajo para los miocitos que quedan. Y es por esa razón, por ejemplo, que una insuficiencia cardíaca puede deberse, por ejemplo, a un infarto que no afecta a un número muy numeroso de miocitos. Dicho sea de paso, un infarto mata a los miocitos, o destruye. Los miocitos son muy dependientes del oxígeno. Y si no hay oxígeno suficiente, el miocito muere. Eso es lo que ocurre en un infarto. Hay una disminución del flujo sanguíneo en determinada zona del corazón y eso provoca la muerte de ese miocito. Entonces esos miocitos, el trabajo que realizaban lo van a asumir los otros que quedan. Y eso igualmente va a deteriorar, va a hacer que los miocitos que queden se degraden más rápido y también puede provocar su destrucción. Entonces un pequeño infarto puede derivar finalmente en una insuficiencia cardíaca, producto justamente de este exceso de trabajo, ¿no?, de los miocitos. Ahora bien, como dije anteriormente, esos miocitos que han muerto ya no pueden ser reemplazados. Y por esa razón es que los otros, los que quedan, son los que asumen su trabajo.
Entonces, el descubrimiento de este tipo de células abre un campo de investigación con la finalidad de lograr que esas células deriven hacia la formación de miocitos y de esa manera reemplazar a los miocitos que han muerto y indudablemente tratar diversas enfermedades que conducen indudablemente a la insuficiencia cardíaca. Esa es la importancia indudablemente del epicardio actualmente. En cuanto al miocardio, ya sabemos que su función principal es la contracción. Esas células son las que se van a contraer en cada latido cardíaco, con mayor o menor intensidad, pero se lo van a hacer. Y el endocardio, ya sabemos que estamos por el endotelio vascular, que es la célula que está en contacto con la sangre, y el subendocardio, por donde discurre, compuesto básicamente por tejido conectivo, por donde discurre el sistema de éxito conductor, sobre todo las vías de Purkinje, que son las que conducen el impulso nervioso, potencial reacción nerviosa. La célula nuclear cardíaca se caracteriza por poseer un solo núcleo. Autores dicen uno o dos núcleos, máximo dos núcleos, de ubicación central, y una estructura observadas en los cortes longitudinales del miocardio conocidas como discos intercalares. Este de acá es un disco intercalar. Estos discos intercalares están también presentes en el músculo esquelético. Eso lo hemos estudiado en su momento, en la primera parte del curso. Ahí también hay discos intercalares, pero son diferentes a los que están acá. Vamos a ver más adelante en qué. Que corresponden a especializaciones de sarcolema celular en el límite de una célula de la siguiente. Ahora, la forma también difiere del músculo esquelético. El músculo esquelético tiene células tubulares, bastante largas. El diámetro puede alcanzar desde 100 a 300 micras y el largo puede ser hasta de 1 metro, va a depender de la altura del individuo. Es el músculo esquelético. Aquí no, aquí el diámetro está entre 10 a 20 micras y el largo entre 50 a 100 micras. Son células pequeñas, pero otra particularidad es que son ramificadas. Son células ramificadas, se ramifican. Puede estar en contacto con 2 miocitos o con 3 miocitos. Esa ramificación. De esta manera que ya podemos ver al menos dos diferencias, pero la forma, el tamaño, el número de núcleos, en el caso de núcleo esquelético es multinuclear, es una multinuclear. Ahora veamos las diferencias en el disco intercalar. Señorita. Profesor, buenas tardes. Yo estaba hablando, vamos a hacer una consulta nada más. Disculpe que me interrumpa. ¿Qué es? Disculpe, ¿ustedes estuvieron en la mañana en el único estado? Sí, claro. Encontraron de casualidad un folder verde abajo del asiento. ¿Nadie? Ya, gracias. Estos son los discos intercalares. Deriva su nombre de la estructura escaleniforme que tiene. Escaleniforme que adoptan en el músculo, tanto estriado como esquelético. En el disco intercalar presente en el músculo cardíaco existen estos tres tipos de unión. En el músculo estriado y en otros tejidos solamente están los dos primeros. ¿Ok? Por ejemplo, la fascia de esa zona de adhesión es un, digamos, es el tipo de unión, por ejemplo, que permite la unión del aparato contráctil, asocia el aparato contráctil de esta célula con esta otra. Ese tipo de unión permite que ese aparato contráctil esté asociado y mejore, por lo tanto, la eficiencia de la contracción muscular. ¿Okay? La mácula de los hemosomas está presente en todos los tejidos. Son proteínas que anclan una membrana con la otra. Son proteínas ancladas. Y le dan estabilidad indudablemente al tejido intestinal. Y el otro está presente a nivel de este tipo de unión que está presente sobre todo en el músculo cardíaco y en algunos tipos de músculo liso, pero sobre todo el músculo cardíaco. Uno es tipo gamma. ¿Qué son estas células tipo gamma? Son canales iónicos que comunican el citosol de una célula con el citosol de la otra. Son canales iónicos. Son canales iónicos que comunican una célula con otra. Y a través del cual discurren corrientes iónicas, por ejemplo.
La corriente iónica responsable de potencialización discurre a través de los canales de manera más rápida que si lo hicieran a través de una membrana normal. La velocidad de propagación de potencialización a través de estos canales es 700 veces más rápido que si lo hicieran a través de membranas normales. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, a simple vista, a grosso modo, podemos digamos, de alguna manera observar y decir, ¿no?, que el corazón se contrae todo al unísono. En realidad no ocurre así, pero casi al unísono, se contrae casi al unísono, casi al mismo tiempo, gracias a la presencia de esos canales en la membrana. Entonces son tres tipos de unión presentes, característicos de los discos intercalares presentes en el músculo cardíaco, miocito cardíaco. El tejido muscular cardíaco incluye 5 variedades de tejido muscular estriado, cuyas diferencias morfológicas se relacionan proporcionalmente con sus diferencias funcionales. Tales variedades incluyen estas 5 que vamos a ver. En primer lugar, tenemos las fibras musculares cardíacas típicas. Están presentes sobre todo a nivel del ventrículo. Su función va a ser la contráctil, por lo tanto, una contracción bastante intensa. De manera que para hacerlo tienen que tener una gran cantidad de miofibrilas, una gran cantidad de mitocondrias, ¿no? ¿Por qué? Porque el músculo cardíaco, a diferencia del esquelético, depende del oxígeno para la obtención de energía que va a ser utilizada en la contracción. Es muy sensible a variaciones en la PO2. Ya mencionamos que si ese PO2 disminuye mucho, la célula cardíaca muere. Este es un tipo celular especializado en la contracción. Y para ello, originalmente, tiene una numerosa cantidad de miofibrilas y una numerosa cantidad de mitocondrias. Luego está la fibra de conducción. Su función va a ser la de conducir los impulsos cardíacos que se generan en el marcapasos cardíacos. De tal manera que para eso no necesita igualmente una enorme cantidad de miofibrilas. Tiene miofibrilas, pero en pequeñas cantidades. Tampoco necesita una enorme cantidad de mitocondrias. Reserva de glucógeno. No necesita eso. Mucho de eso. Tiene, pero en pequeñas cantidades. Su función principal va a ser la conducción. La conducción muy rápida de los impulsos cardíacos. Y para ello, indudablemente, la presencia de uniones tipo gas son importantes. En este caso, tiene un mayor número de uniones tipo gas que para el primer grupo, porque conducen el impulso, pero más rápidamente que otro tipo de fibras. Las fibras nodales, sobre todo, son fibras de nodo seno auricular y el nodo auricular, son fibras automáticas. Anteriormente, cuando hemos hablado del potencial de acción, hablamos de células excitables y autoexcitables. Dijimos que las células excitables y autoexcitables están presentes en el tejido nervioso y tejido muscular. Las excitables son aquellas que responden a un estímulo produciendo y generando un potencial de acción. Y las autoexcitables son aquellas que en ausencia de estímulos son capaces de generar un potencial de acción. Un ejemplo son las células del nodo seno auricular, que se conocen como marcapasos cardíacos. Son células autoexcitables. Son células que no necesitan ningún tipo de estímulo para generar potencial de acción. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos esta práctica anteriormente y ahora no se puede porque se tiene que proteger a los animales, abríamos un animal, lo atrás, aplicábamos algunos estímulos en el corazón para poder, digamos, ver cómo varían sus contracciones, y al finalizar la práctica, ese corazón se extraía. Sacaba de fuera del tórax del animal y se podía observar que ese corazón continúa latiendo
continuaba el tiempo. Eso quiero demostrar que el corazón, el tejido cardíaco, era independiente de estímulos externos, se podía contraer independientemente de los estímulos externos. Eso quiere decir que en el corazón hay células marcapasos, células automáticas, células que autogeneran sus propios impulsos. Y esas son células normales. En el corazón hay tres tipos de células automáticas: el nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular y la fibra de Purkinje. Son los tres tipos de células automáticas que existen en el corazón. Cada una de ellas son capaces de convertirse en marcapasos cardíacos. En la próxima clase vamos a ver cómo es que el marcapaso cardíaco es el nodo sinoauricular. ¿Por qué no puede ser la célula del nodo auriculoventricular o la fibra de Purkinje? La próxima clase, pero por ahora solamente vamos a decir que hay fibras automáticas, tres tipos de fibras automáticas: la fibra del nodo sinoauricular, auriculoventricular y también la fibra de Purkinje en el corazón. Indudablemente, si son fibras automáticas cuya especialidad es autogenerar impulsos cardíacos, indudablemente que no necesita mayor cantidad de miofibrinas, no necesita mayor cantidad de mitocondrias, ni tampoco uniones tipo gato. Su función va a ser indudablemente la de generar impulsos cardíacos, y tiene su propia característica para lograr eso. Las vías intermedias, es decir, entre contráctil y conductoras, están presentes en las aurículas. Los miocitos auriculares son un ejemplo de estas células intermedias. Y finalmente las vías mioendocrinas, que están presentes también a nivel auricular, son células especializadas en producir hormonas. En este caso, las hormonas son una familia de hormonas conocidas como los péptidos natriuréticos. De los cuales el más conocido es el péptido natriurético auricular. El péptido natriurético auricular. Son células que también cumplen otra función muy diferente. No requieren tampoco indudablemente miofibrinas, no requiere demasiadas mitocondrias, no requiere aparatos del sistema de conducción, como se llama, uniones tipo G. En esta célula, por ejemplo, su cutículo endoplasmático está muy bien desarrollado, a diferencia de las otras, porque ahí se sintetizan las hormonas. Todas son, reitero, cardiomiocitos, son miocitos cardíacos, con diferentes características. Propiedades de la célula cardíaca: la excitabilidad, ya lo mencioné, es excitable, no va a células excitables, es decir, que son células que cuando reciben un estímulo producen un potencial de acción. El automatismo solamente se da en los tres tipos celulares que he mencionado: nodo sinoauricular, auriculoventricular y también fibra Purkinje. La conductibilidad es la capacidad de conducir los impulsos a todos los rincones de la célula. Para ello, ese potencial de acción que se genera, por ejemplo, producto del estímulo, se va a propagar por todo el sarcolemma, los túbulos T, a todos los rincones de la célula. Son capaces de conducir ese estímulo. La refractariedad es una propiedad inherente a todas las células excitables. Todas las células excitables pasan por periodos en los cuales no responden a ningún estímulo, periodo refractario absoluto, y cuando responden parcialmente a los estímulos, periodo refractario relativo. Todas pasan por esos estados. Y finalmente, la contractibilidad es la capacidad, en mayor o menor medida, la capacidad que tienen de contraerse. Todas poseen en mayor o menor grado miofibrinas, y todas, por lo tanto, tienen la capacidad de contraerse, también en mayor o menor medida. Ahora vamos a recordar algunos aspectos ya mencionados sobre el potencial de acción, potencial de membrana, pero aplicados indudablemente al músculo cardíaco. La capacidad del corazón para actuar como bomba que envía sangre a los diversos tejidos del organismo depende de su capacidad para generar rítmicamente impulsos o potenciales de acción que se propagan de forma ordenada a todo el miocardio. Primero, hablemos de los potenciales eléctricos. Normalmente hay potenciales eléctricos a través de la membrana
membrana de todas las células. Dijimos anteriormente que todas las células están cargadas negativamente, todas, sin excepción. Pero solo algunas son capaces de modificar ese potencial de membrana en reposo. Las células cardíacas, por ejemplo, su potencial de membrana en reposo fluctúa entre valores equivalentes de menos 50 a menos 90 microvoltios. Menos 50 a menos 90. Todas están cargadas negativamente en reposo. Y todas también pueden modificar ese potencial. Pueden modificarlo. A esa modificación transitoria del potencial de membrana es que se denomina potencial de acción. Potencial de acción. Las células nerviosas y neuronas musculares son autoexcitables, ya sabemos cuál es el término autoexcitable, es decir, son capaces de autogenerar impulsos electrolíticos en sus membranas y en muchos casos de transmitir señales a lo largo de las mismas, como ocurre en el caso del corazón. La existencia de potencial, ya sabemos también, lo que hemos visto anteriormente, es consecuencia de diferencias en la concentración de varios iones a ambos lados de la membrana y a la presencia en la misma de tres tipos de transportadores, tipos de proteínas transportadoras. En primer lugar, bombas de energía, bombas de ATP, como la bomba de sodio, potasio, ATPase. Es una bomba, ¿no?, que utiliza energía para funcionar. Es una bomba que está presente acá y que normalmente su función logra esto, ¿no? Saca 3 iones sodio y ingresa 2 iones potasio. Esa es la función de la bomba de sodio y potasio. Hay otras bombas también. Bomba de calcio, bomba de hidrógeno, etc. Esta es la más importante, la más numerosa. Además, hay otras proteínas transportadoras. Hay proteínas que se denominan, y esto queda como tarea para ustedes, para ver, digamos, investigan el concepto de cada uno de ellos y cómo actúan. Hay una proteína conocida como uniportador o sin portador sin, como viene, está una proteína cotransportadora y está el anti o el contratransportador. Son proteínas transportadoras, ¿no?, pero que no gastan energía, como en este caso. Esta sí gasta energía. Es una proteína transportadora también, pero gasta energía. Esas de ahí son transportadoras también, pero no gastan energía. Al menos no de manera directa. Y finalmente hay canales iónicos. Hay canales iónicos que, si se abren, pueden alterar la concentración iónica, el flujo de iones. Y también hay canales iónicos conocidos como canales rectificadores o poros, canales que están permanentemente abiertos y a través de los cuales fluyen agua y algunos iones como el sodio y el potasio. Más potasio que sodio. Más potasio que sodio. Y son los responsables de la generación, en gran medida, de la generación del potencial de membrana de reposo negativo. Ya sabemos que acá predominan las cargas del ion potasio y aquí predomina el ion sodio. Este es el líquido extracelular y el líquido intracelular. Pero ya sabemos acá también que acá predominan las cargas negativas y acá afuera predominan las cargas positivas. ¿Esto qué quiere decir? Este está en gran concentración dentro de la célula. Este más concentrado que fuera de ello. Entonces, ¿qué quiere decir? Si acá predominan cargas negativas, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la relación con la cantidad de potasio? Entonces, cuando hablamos de la electronegatividad de la membrana, nos referimos básicamente a la concentración de los iones. Iones positivos, y hay iones positivos y iones negativos tanto dentro como fuera de la célula. Pero dentro de la célula predominan, hay una mayor cantidad de iones negativos que de iones positivos. Y fuera de la célula hay una mayor cantidad de iones positivos que iones negativos. De la sumatoria de todos esos iones es que nos da esa polaridad de la membrana.
La presencia de los canales, de las bombas y de transportadores nos permite primero la generación y luego el mantenimiento del potencial de membrana, que reitero siempre es negativo. Y aquí vamos a unas concentraciones iónicas dentro de la célula, fuera de ella. Aquí predomina el sodio, fuera de ella. El potasio predomina dentro de la célula. Tenemos teorías como el calcio y el cloruro, que predominan fuera de la célula. Cada uno de ellas, conociendo su concentración, podemos determinar su potencial de equilibrio para cada uno de ellos, aplicando la ecuación del Lenz. Y luego de la sumatoria de su potencial de equilibrio, nos da básicamente el potencial de membrana de reposo, aplicando indudablemente la ecuación de Goldman, que mencionamos en la primera parte del curso. Un latido cardíaco consiste en una contracción y una relajación del total de la masa cardíaca. La contracción de cada célula siempre está asociada a un potencial de acción, lo que mencioné hace un momento. Solo presionen la pantalla. Fuera de eso. No. Fuera de ahí. Ajá. Entonces, como dije anteriormente, también con la parte para que una célula muscular, cualquiera que esta célula se contraiga, primero debe generarse un potencial de acción en esa célula y luego ese potencial debe propagar. Se debe propagar por todo el sarcolema, tubos, teles, esa célula. Y luego ya una vez que se ha producido y propagado ese potencial, una consecuencia de esa generación y propagación del potencial va a ser la contracción muscular. La contracción muscular es una consecuencia de un potencial de acción que se ha generado y propagado en ese miociclo. La contracción de cada célula está asociada a un potencial de acción. La actividad eléctrica se inicia en marcapasos y se extiende a todo el corazón de una célula a otra, debido a que las células se encuentran acopladas eléctricamente vía un medio tipo G. Los canales que mencioné que comunican una célula con otra a través de uniones, los canales, que son regiones con menor resistencia al paso de iones y que permiten el flujo de la corriente de una célula a otra a través de los discos intercalares. Eso indudablemente aumenta la velocidad de propagación del potencial a lo largo de la masa muscular cardíaca, que finalmente va a producir la contracción del músculo. Aquí vemos nuevamente una microfotografía de un corte longitudinal del músculo cardíaco y la zona que vemos es el disco intercalar. Este es un esquema del disco intercalar. Esta es la microfotografía. Y estos son los de tipo A. Son canales iónicos por el que discurren las corrientes iónicas responsables del potencial de acción. Un potencial de acción es otra cosa que una corriente iónica, corriente de iones, que se propaga primero en una célula y luego en la siguiente, a través de esos canales. Las células cardíacas, como la de otros tejidos instables de los mismos, tienen una composición iónica intracelular que difiere de la extracelular. Que hemos visto en el cuadro anterior. Potencial de acción en el músculo cardíaco. Lo que hemos visto anteriormente es lo siguiente. Este gráfico de potencial de acción puede ser en una fibra muscular o en una neurona. Dijimos que había fases, ¿no? Una fase de reposo, una fase de despolarización, una fase de repolarización y también una fase de hiperpolarización. La fase de reposo dijimos que va a diferir si hablamos de una célula excitable o una célula autoexcitable. En una célula excitable la fase de reposo es una línea recta, es estable, mientras que una célula automática es inestable. Es decir, aquí termina un potencial de acción inmediatamente en la célula automática comienza a ascender ese valor. No hay una fase de reposo estable. ¿En qué se diferencia una célula automática de una célula no automática?
Eso es lo que hemos visto anteriormente. Con esta fase, ¿no? Aquí es importante mostrar también el potencial humoral, ¿no? El potencial humoral. ¿Cuál es la diferencia con un potencial de acción en el músculo cardíaco? Por ejemplo, la aparición de una nueva fase. Una serie estable es una fase, la fase 4 es una fase estable. Aquí en este punto llega el estímulo, el potencial de acción que llega, que se integra en la célula marcapaso. Se produce un estímulo. El estímulo es de esta forma. Esta es la fase 0, la fase de despolarización. Esta es la fase 1, o una fase de repolarización temprana. Esta es la fase 2, la fase de meseta. Esta es la fase 3, o fase de repolarización. Y en algunos casos ocurre la fase siguiente, ¿no? Que es la fase de hiperpolarización. Esta sería la fase que se pone en la fibra muscular cardíaca típica, este tipo de potencial de acción, o en la fibra Purkinje. El potencial de grande reposo va a ser diferente dependiendo del tipo celular. Por ejemplo, si hablamos de la célula del nodo sino auricular, este va a ser su potencial de grande reposo, menos 65 minutos. Si hablamos de células del nodo sino auricular, su potencial va a ser menos 50 minutos. Si hablamos de una fibra cardíaca muscular típica, fibra ventricular, por ejemplo, miocito ventricular, su potencial de reposo va a ser en menos 80. Y si hablamos de la fibra Purkinje, su potencial de reposo va a ser en menos 90. Entonces el potencial de membrana de reposo va a variar dependiendo del tipo de fibra del que hablemos. ¿Okay? Luego está el potencial umbral. Normalmente, casi siempre, está ubicado unos 25 milivoltios por encima del potencial, del valor del potencial de membrana de reposo. ¿Okay? Esa es la ubicación del potencial umbral. Luego le sigue la fase de despolarización. Esa fase puede alcanzar valores positivos, más 20, más 30, más 40 milivoltios. Ese es el pico máximo de la fase despolarizada. Y luego se continúa con la meseta. Primero pasa por la fase 1, indudablemente fase de repolarización temprana, para luego entrar a la fase de meseta. Y la fase de meseta se continúa con la fase de repolarización, donde la célula recupera su valor potencial de membrana de reposo normal. En algunos casos puede entrar en un estado de hiperpolarización. Cuando hablamos de hiperpolarización, cuando el potencial de membrana de reposo alcanza valores más negativos de lo vital, Estamos en la fase de hiperpolarización. Entonces, esas son características del potencial de acción. Primero, difiere en su forma. Segundo, difiere en su duración. Este potencial puede durar, en el caso del músculo esquelético, 10 milisegundos. En el caso de neurona, 1 milisegundo. En el caso del músculo cardíaco, puede durar hasta 250 milisegundos. Hasta 250 milisegundos. No, la duración es diferente, igual. Es diferente. La forma también es diferente. Nuevamente vemos acá, nuevamente la figura que hemos visto, este gráfico es válido para una célula excitable. ¿Por qué? Porque la fase 4 es estable. La fase 4 es estable. Eso caracteriza a las células excitables. En las autoexcitables esa fase no es estable. Esa fase es inestable. Y acá vemos los flujos iónicos.
¿Quién es responsable de la fase de despolarización? En este tipo de potencial de acción, los responsables son los iones de sodio y canales de sodio dependiendo de voltaje. Son los responsables de la fase de despolarización. La repolarización temprana se debe a una apertura breve de canales de potasio. Algunos canales de potasio se abren brevemente, un periodo corto de tiempo, ¿no? Para luego continuar con la fase de meseta. La fase 2 es la fase de meseta. ¿Quién es responsable de la fase de meseta? Iones sodio y calcio. Canales de sodio y canales de calcio se abren en ese estado, en esa fase. Sobre todo canales de calcio. Canales de calcio tipo L. Los canales de calcio tipo L tienen como característica fundamental que se abren lentamente. Son canales que se abren lentamente y también se cierran lentamente. Eso prolonga la duración del potencial, la existencia de la fase de meseta. ¿Ok? Luego estos canales de calcio y sodio se cierran para abrir otros canales, los canales de potasio dependientes de voltaje. Y el potencial de acción se va a regenerar. Va a volver a nivel más alto. Negativo, va a positivo y luego vuelve, retorno a negativo. Ahí están los flujos iónicos. Ahora bien, yo les pregunto, en este punto de acá se ha restaurado el equilibrio eléctrico. ¿Por qué? Porque el valor del potencial de membrana se ha recuperado. El equilibrio eléctrico se ha restaurado. La pregunta que les hago es, ¿se habrá restaurado el equilibrio químico? El equilibrio químico de esta célula se habrá restaurado. ¿Cuál es el flujo iónico que ha ocurrido? Primero, en la despolarización se han abierto canales de sodio y como consecuencia de eso grandes cantidades de sodio han ingresado a la célula. El sodio tiene carga positiva, por lo tanto ha neutralizado esta negatividad, la ha neutralizado. Ha hecho que la concentración de iones positivos sea mayor que la de iones negativos. Y eso es lo que ha llevado este valor, de un valor negativo lo ha llevado a valores positivos. Hay un mayor, al finalizar esta fase de despolarización, hay una mayor cantidad de iones positivos que de iones negativos. Y por eso es que las cargas han cambiado. La diferencia de cargas ha cambiado. Luego, ¿qué ha pasado? Aquí hay canales de potasio. En la parte de la fase 3, canales de potasio se han abierto. Por tal manera que acá hay mayor concentración de potasio, por lo tanto el potasio sale también en grandes cantidades. El potasio es un ion positivo. Lo que salen son iones positivos. ¿Quiénes quedan dentro de la célula? Los iones que no pueden salir, que son los iones negativos. Por lo tanto, vuelve a predominar las cargas negativas. Y por eso la polaridad se recupera, se hace negativa nuevamente. Ahora, la pregunta que le hacía yo es, en cuanto a al equilibrio eléctrico, se ha restaurado. El valor se ha recuperado. Pero en cuanto al químico, en cuanto a la concentración de iones, no se ha recuperado. Porque los iones potasio aún se encuentran ahí. La gran parte de los iones aún se encuentran dentro de la célula. Y los iones de potasio que han salido también se encuentran afuera. Se han quedado afuera, la mayoría de ellos se han quedado afuera. Entonces, ¿quién se encarga de restaurar el equilibrio químico en la fase 4? Nuevamente aquí en la fase 4, ¿no? ¿Quién se encarga de esta de acá, esta bomba? Esta bomba, recuerden ustedes, saca sodio, eso es decir, que se ha quedado dentro, lo saca, y el potasio que se ha quedado afuera lo retorna. Y eso ocurre en la fase 4. Ahí se restaura el equilibrio químico. Y al final de esta fase ya está restaurado el equilibrio electroquímico.
completo, el electroquímico de la célula. Está lista para recibir un nuevo estímulo. Está lista para recibir un nuevo estímulo. Nuevamente una teoría que es lo mismo, acá el flujo de sodio, responsable de la despolarización. Algunos canales de potasio que se abren son responsables de la fase 1, la fase 2, flujo de sodio, calcio. Fase 3, flujo de potasio en dirección hacia afuera de la célula. Lo propio ocurre en la fase de hiperclorización. Tenemos diferencias en los potenciales de acción de diferentes tipos celulares. Vemos acá que las filas del nodo sinusal y auriculoventricular difieren en su forma de los potenciales de acción que en los otros tejidos. Las otras son filas de auriculares, ventriculares, de Purkinje y las filas del de His. Son diferentes. Esta de acá abajo son el ejemplo que hemos visto. Y esta de acá se podría asemejar un poco a esta de acá. La diferencia está que aquí, en este tipo de potencial inicialmente estudiado en la fase del primer curso, esta fase de despolarización se debía a la apertura de canales de sodio dependiente de voltaje. Mientras que en este tipo celular, el responsable de esa fase es a través de un canal de calcio. Calcio a través de un canal de calcio. A través de canales de calcio. Y además la duración de potencial es mayor que esto de acá. No tan grande como la de acá, pero sí son mayores que la de acá. Son diferencias en cuanto a potencial de reacción de cada una de estas piezas. No todas las células cardíacas tienen los mismos potenciales de acción. En el nodo sinoauricular, el auriculoventricular, el registro osciloscópico de los potenciales de acción de estos nódulos muestran las siguientes características. Primero, como dije anteriormente, la fase de reposo no es estable. En este caso, ausencia de una fase de reposo. No hay una fase de reposo. ¿Por qué? Porque apenas culmina un potencial de acción, inmediatamente este potencial comienza a ascender. No es una línea recta como en el caso de células excitables. Este es un potencial de acción de una célula autoexcitable. Por lo tanto, no hay fase de reposo. Baja velocidad en la fase de excitación. Falta la fase 1, esta fase 1 que observamos acá. Esta fase no existe. Tampoco hay la de meseta. No hay meseta tampoco. Y la duración de potencial de acción es menor en relación con este acá. En relación con el potencial que hemos estudiado. Son características de las fibras ovales. Los flujos iónicos. Aquí vemos el potencial de acción en la fibra nodal. La despolarización se debe al flujo de calcio y la repolarización se debe al flujo de sodio, de potasio. El sodio prácticamente no interviene. Los canales siempre no intervienen. A esto se conoce como una corriente despolarizante. Aquí sería el potencial umbral, la despolarización, la repolarización. En el sistema His-Purkinje, los potenciales de acción de las fibras de esta parte son debidas a la apertura de canales de sodio dependiente de voltaje. Como diga acá. En esta fase, el ion y los canales involucrados son canales de sodio, y los canales de sodio son los canales de sodio dependientes de voltaje, responsables de la despolarización. La velocidad de elevación del potencial es muy grande y por lo tanto la concepción es muy rápida. La apertura de canales de sodio genera potenciales de acción rápida. La duración del potencial de acción es muy grande porque es una fase de Z. Y bajo condiciones adecuadas, estos grupos de fibras pueden desarrollar una despolarización espontánea en la fase 4 y llegar a convertirse en un marcapasos cardíaco. Va a depender de varios factores, como vamos en la siguiente clase. Pero se puede convertir en células marcapasos, porque son células automáticas. Las fibras Purkinje son células, el tercer grupo de células automáticas. En el caso de las musculares cardíacas, auriculares y ventriculares, el potencial de acción es similar al anterior, similar, no igual. Difieren en la fase 4. En este caso, estos músculos, la fase 4 es estable, es una línea recta.
Nuevamente vemos el gráfico de un potencial de acción de una fibra de Purkinje, el flujo iónico responsable de la despolarización, sodio, de la meseta, el calcio, y de la repolarización, el potasio. Potenciales rápidos y potenciales lentos. Casi diferencia entre potenciales en el ion y el canal que utilizan en la fase de despolarización. Aquellos que utilizan el canal de sodio generan potenciales de acción rápidos, y aquellos que utilizan el canal de calcio generan potenciales de acción lentos. Este es un potencial rápido. A pesar que dura más, es rápido, se propaga rápidamente, se genera rápidamente. Utiliza canales rápidos como el canal de sodio. Y este de acá es el potencial de acción de las fibras nodales. Ahí utilizan al calcio en la fase de despolarización. Y el calcio los canales de calcio son canales de calcio tipo L, canales lentos. Se generan lentamente, se propagan lentamente y duran menos que en el caso de los otros canales. Diferencias entre potencial de acción de la respuesta rápida y lentas. Aquí vemos células de respuesta rápida. ¿Quiénes son? Células auriculares, ventriculares y de Purkinje. Las lentas son células nodales. Fase 0 se produce por apertura de canales de sodio. Aquí la fase 0 es apertura de canales de calcio tipo L. Es de mayor amplitud, este es de menor amplitud. La amplitud se mide, ya saben, ustedes ya lo mencionaron anteriormente, la amplitud se mide del punto más negativo al punto positivo donde llega. Si hablamos de menos 90, por ejemplo, y llega hasta más 20, ¿cuál será la amplitud de ese canal? De ese potencial. La diferencia que existe entre el punto más positivo y el punto más negativo. 90 más 20 serían 110. Esa sería su amplitud. 110 milivoltios. Esa amplitud es menor en el caso de la fibra nodal. Va a ser menor. Y eso también influye sobre la velocidad de propagación y generación de impulsos. Velocidad de despolarización es mucho más veloz, indudablemente, que en el caso de la fibra nodal. Genera un potencial rápido, genera un potencial lento. Fase 1, hay fase 1 acá. Ahí ocurre una despolarización temprana, una repolarización temprana. Aquí no poseen fase 1 ni tampoco fase 2. La fase 2 se produce marcadamente en este tipo de fibra, mientras que acá no se nota esa fase 2. La fase 3 existe en ambas, ¿no? Ahí ocurre por inactivación de la entrada de calcio y activación de la salida de potasio. Aquí lo mismo. La fase 4 aquí es estable, determinada por el potencial de reposo, que es válido para el músculo auricular y ventricular, y no es válido para el sistema Purkinje, porque estas son células automáticas. En estas el potencial, la fase de reposo es inestable, como ocurre en el caso de la fibra nodal. La fase 4 es inestable. Apenas termina un potencial de acción, inmediatamente comienza a ascender esa curva. Se obtiene la corriente despolarizante que origina, después de llegar al umbral, un nuevo potencial de acción. Esta aquí es una aplicación de la ley. Hemos hablado de potencial umbral, hemos hablado de potencial de membrana de reposo. Hay fármacos que pueden modificar estos parámetros. Si este fuera el valor del potencial umbral, y este fuera el potencial de membrana de reposo, ¿no? Independientemente del valor, ya sabemos que para que un potencial de acción se produzca es necesario que llegue a este punto. Si llega a este punto, se produce sí o sí el potencial de acción, ya sea de este tipo o ya sea de este otro tipo. Se produce sí o sí el potencial. Se requiere hasta que llegue ese potencial umbral. Ahora bien, a esta célula deberá tomar un tiempo determinado llegar a este valor. Eso
cuando hablamos de un potencial de acción normal. Pero como dije anteriormente, hay fármacos que van a modificar este potencial. Fármacos que lo pueden hacer más negativo, ya no va a partir de acá, sino de acá. Por lo tanto, va a partir de este punto y va a adoptar la misma trayectoria. Y hay otros que van a partir de este estado de acá y van a llegar también al mismo punto. La pregunta: ¿a quién le tomará menos tiempo? ¿Quién tendrá menor dificultad para llegar a este valor? Ya sea, cuando llega acá se produce potencial de acción. ¿A quién le tomará menos tiempo? ¿Y quién encontrar más facilidades para poder llegar más rápido a este valor? Este es el potencial umbral. A la línea verde, a la línea azul, a la línea roja. A la verde. Hay fármacos que pueden modificar ese potencial negativo y hacerlo ligeramente menos negativo. Cuando hablamos de la línea verde, decimos que la célula está hipopolarizada. Hay fármacos que hipopolarizan a la célula. La línea roja significa que la célula está hiperpolarizada. Y cuando esté en ese estado, tendrá mayor dificultad, le tomará más tiempo llegar al umbral, le costará más generar potencial de acción. A esta de acá le costará menos, más rápido generar potencial. Hay fármacos que se utilizan, por ejemplo, para disminuir la frecuencia cardíaca. Hay fármacos que se utilizan para aumentar la frecuencia cardíaca. Y se utilizan en distintas patologías. Aquellas que potencian la actividad cardíaca son cardioestimuladores y se utilizan para tratar la insuficiencia cardíaca. Y aquellos, por ejemplo, que digamos en rojo, de línea roja, ¿qué tipo de pacientes se utilizan estos fármacos? Los pacientes que sufren de hipertensión pulmonar. Hay fármacos que modifican esos parámetros. Hay otros que modifican esta, ¿cómo se le llama? La pendiente. Esta pendiente. Esta es la pendiente normal. El punto más negativo va hasta el potencial umbral. Esa pendiente puede hacerse más, digamos, más pronunciada o menos pronunciada. Supongamos que este sería el normal. Esta sería más pronunciada y esta de acá sería menos pronunciada. De igual manera, la pregunta es la misma. ¿A quién le tomará más tiempo llegar a ese valor? A que tiene la pendiente menos pronunciada. Hay fármacos que lo mismo. Modifican la pendiente del potencial de acción. Y hay otros que modifican el potencial umbral. Lo puede hacer más arriba o más abajo. Y con eso logran un mismo efecto. Hacen que el potencial de acción que se genere más lentamente o más rápidamente. Entonces aquí hay fármacos de diferentes tipos, diferentes mecanismos de acción, que pueden modificar esos parámetros biológicos que hemos mencionado. ¿Okay? Entonces, esa es alguna aplicación de estos conceptos que hemos mencionado en este punto. Y esto de acá se lo dejo para su tarea. Por si acaso, a partir de esta clase, los temas son bastante extensos. Y de repente, en unos casos, no vamos a poder terminar de desarrollar las diapositivas. Si no terminamos en la hora correspondiente de desarrollar la diapositiva, pues ustedes se encargan de investigar sobre el tema. Es su obligación, como tarea para ustedes. ¿Ok? Pero aquí nos falta acá. ¿Qué dice? ¿Lo explico? Sí, explícalo. Ya lo hemos mencionado en la parte inicial. Los periodos refractarios que se producen en células excitables y también en autoexcitables, no excitables, en excitables nada.
son los periodos en los cuales la célula se torna inexcitable o parcialmente excitable. Si es inexcitable, se habla de periodo refractario absoluto, y si es parcialmente excitable, se habla de periodo refractario relativo. Estos periodos refractarios se deben a una particularidad del canal de sodio. El canal de sodio, a diferencia de otros canales, pasa por 3 estados. Los otros canales solo tienen 2 estados: o están cerrados o están abiertos. No hay otros estados: abierto o cerrado. Este de aquí no, este de aquí pasa de un estado cerrado, un estado abierto y un estado inactivado. Inactivado. 3 estados. Otros canales solamente están cerrados o están abiertos, nada más. Eso es válido para todas las células que utilicen al sodio y al canal de sodio de diferente voltaje en la fase de despolarización, como ocurre en los miocitos ventriculares, auriculares y fibras de Purkinje. Es válido para eso, para ese tipo de células. Entonces, ¿qué sucede en este punto? En este punto, los canales de sodio de diferente voltaje, responsables de la despolarización, todos se abren. Todos se abren. Por lo tanto, se abren y ya no pueden responder al estímulo, porque ¿cómo responde este canal al estímulo? Abriéndose. Si el estímulo viene acá, continúa en este punto, ¿cómo responde? Ya no se abre más, ¿no? Simplemente permanece abierto, no responde al estímulo. Luego pasa a un estado, acá en este punto, los canales de sodio que se han abierto acá casi se han inactivado, ha pasado a la siguiente fase. Esta de acá, fase de inactivación. Entonces, ¿qué se necesita? Y acá, reitero, tampoco responde el estímulo. El único estado en el cual responde el estímulo es en este de acá. Solo en este. Pero 2 no responde el estímulo. ¿Qué necesita este canal para poder pasar de este estado inactivado al estado listo para activarse? Necesita que el potencial de membrana en reposo se recupere. Entonces depende de la polaridad de la membrana. ¿Okay? Entonces cuando este valor se va acercando al habitual, al normal, algunos canales de sodio pasan del estado 3 al estado 1. Algunos gradualmente comienzan a pasar. No todos, algunos comienzan a pasar. ¿Ok? En este punto, algunos canales de sodio pasan al siguiente estado, del estado 3 al estado 1. Cuando todos los canales de sodio pasan del estado 3 al estado 1, en la fase 4, eso pone en la fase 4, completamente en la fase 4. De tal manera que antes de que se inicie el siguiente potencial de acción, ya todos los canales de sodio han pasado del estado 3, de la fase 3 a la fase 1. Están listos para responder a un nuevo estímulo. Eso origina, reitero nuevamente, 2 polímeros refractarios, el de acá. Desde este punto hasta este otro es el periodo refractario absoluto. Ahí la célula, los canales de sodio están o están abiertos o están inactivados, por lo tanto no responden a ningún tipo. En el periodo refractario relativo, que va desde este punto hasta que todos pasan al estado de 3 a 1, se denomina periodo refractario relativo. En este periodo refractario se puede generar un potencial nuevo, sí se puede generar un nuevo potencial de acción. Pero el requisito es que el estímulo sea más intenso de lo habitual, más potente. ¿Y por qué más potente? Porque no todos los canales de sodio están disponibles.
Algunos canales están pasando del estado 3 al 1, pero no todos. De esta manera que para generar un nuevo potencial se requiere que el estímulo sea más potente que lo mismo. Esa es la diferencia entre el refractario relativo y absoluto. Y es válido, reitero, para todas las células que utilicen al sodio en la fase de tiempo libre. Y eso sería todo.